Hay muchos de estos comerciantes norteamericanos que hacen negocios directos con O'Higgins de estos barcos que yo he mencionado. Y entonces la franquicia que les da O'Higgins es que vayan al norte a comprar metales para que puedan retornar a sus países con carga, porque los barcos de la época eran muy pequeños, tenían entre 180 y 400 toneladas, entonces si no tenían peso, no podían navegar, ¿ya? Entonces el peso que traían eran fusiles y qué sé yo, pólvora, todo muy pesado, y tenían que volver con otro cargamento pesado, ¿ya? Entonces esa fue la franquicia que ellos lograron. Bueno, en vista de que se empezó a armar este comercio en el norte el año 17 y 18, estaba solamente habilitado el puerto de Coquimbo al comercio internacional, se preocuparon entonces los comerciantes del Huasco y de Copiapó, solicitando que también se abrieran los puertos al comercio internacional de ellos. Esta petición la hacen en 1820 y esta petición pasa al Senado de la República, el que cita varios informes y al final acepta la idea de que se abran estos puertos del comercio internacional y O'Higgins decreta entonces en 1820 la apertura al comercio internacional de la República, ¿ya? Así que ustedes ven ahí cómo el agente local está presionando también al gobierno central para que les resuelvan el problema comercial en su región, ¿ya? En este sentido, les voy a leer el decreto de Bernardo Higgins que abre el comercio internacional. Este decreto no está en los tratados que se han publicado comercio. Yo lo encontré en un expediente, en un expediente de Coquimbo, donde está toda la tramitación de esto, pero que no lo han conocido los juristas, por lo tanto es una cuestión extraña y nueva, ¿ya? Entonces dice el decreto O'Higgins del 26 de abril de 1820, comillas, el director supremo del Estado de Chile, de acuerdo con el excelentísimo Senado, ya no está gobernando solo, está gobernando con el Senado, ¿ya? Habiendo representado el Cabildo del Huasco los perjuicios que causa al gremio de mineros y al comercio vecindario de este partido, la observancia del artículo 25 del Reglamento de Comercio Libre, que concede exclusivamente el comercio de cabotaje a los naturales del país, de que resulta la escasez y carestía de los efectos comerciales, frutos y demás especies de introducción, como de la dificultad de la exportación de cobres y demás producciones del país de lícito comercio, a causa de ser raros los naturales que pueden emprender su giro, he tenido bien revocar, como revoco por este decreto, el artículo 25 del Reglamento del Comercio Libre, entendiéndose esta reforma provisional y de variar, si variasen las circunstancias, bajo las declaraciones siguientes. Los naturales del país quedan amparados en su tráfico exclusivo de cabotaje, pero se permite a los comerciantes extranjeros ir con sus naves a traer los cobres de los puertos del Huasco y Copiapó. Si sucediese que los naturales del país no alcancen a hacer todo el comercio cabotaje que es necesario para la provisión de aquellos partidos, en tal caso se licenciará para él a los extranjeros, precediendo informe del Tribunal del Consulado en que instruir de la necesidad de especies comerciables en aquellos pueblos y de no haber naturales del país en actitud de conducirlo. Se encarga a los tenientes gobernadores de ambos partidos la mayor vigilancia para evitar los contrabandos o descubrirlos poniendo en buques nacionales y extranjeros y en la plaza guardias de satisfacción a costa de los dueños, lo que servir no solo de evitar dichos contrabandos, sino también de estímulos para que abrevien la carga y se logre el beneficio de los mineros, de los comerciantes y vecinos, sin perjuicio del erario público, dado en el Palacio Dictatorial de Santiago de Chile, 26 de abril de 1820, firma Bernardo O'Higgins, ¿ya? Esta discusión termina después
al decretar en 1822 el libre comercio con todas las naciones. Ya no solamente el de cabotaje, sino que todo el comercio libre. Y el 18 de octubre de 1822 se aprueba entonces el nuevo reglamento de resguardos, aduanas y aranceles que reformaba al antiguo reglamento de aduanas y comercio de 1803. Y en este nuevo reglamento se decreta como puertos de mar y sus aduanas, los de Coquimbo, Talcahuano y San Carlos de Chiloé como mayores, el puerto principal del país como Valparaíso y el puerto Cordillera, que es Santa Rosa de los Andes, ¿ya? Que permite el tráfico terrestre hacia las Provincias Unidas del Río de la Plata, que posteriormente se va a llamar República Argentina, pero a partir de 1860. ¿Ya? De modo que el país, con estas aperturas comerciales, quedó abierto al comercio internacional. Y eso permitió que llegaran no solo barcos norteamericanos e ingleses, sino también barcos hamburgueses, barcos franceses, barcos de otras regiones, digamos, de Europa y Estados Unidos, y también barcos de las repúblicas que posteriormente se fueron creando, como la del Perú, por ejemplo, o la de Colombia. Incluso llegaba este comercio por la costa pacífica, llegó hasta México, y el comercio chileno se hizo muy importante en la travesía hacia la China, la India y Australia posteriormente, ¿ya? Entonces, esta política es la que le produce la internacionalización del comercio a este país, que no se ha interrumpido nunca hasta el día de hoy. Por lo tanto, esta apertura comercial de Chile tiene 200 años y es imposible cerrarla, porque el país quedaría aislado sin comercio que lo nutriera, porque no es un país que se pueda autoabastecer, ¿ya? El tema del autoabastecimiento es una cosa colonial, no corresponde a un país tan desarrollado como es Chile, que es el 25 potencia del mundo, ¿ya? Y eso hay que decírselo a los jóvenes, porque nadie les dice que Chile está tan desarrollado, que tiene el mayor desarrollo de toda América Latina hoy día, ¿ya? Está todos sus caminos pavimentados, tiene electricidad, tiene todo el sistema electrónico que les permite hablar y comunicarse por internet, ¿no es cierto? Tiene hospitales, tiene escuelas por todos lados, ¿ya? Entonces, chiquillos, por favor, entiendan lo que es Chile. ¿Ah? No se pongan regresivos hacia la colonia, porque en la colonia las casas eran todas de adobe, los caminos eran todos de tierra, no había electricidad ni había agua potable, ¿ya? Ni internet ni nada, ¿ya? Entonces, ya que estamos hablándole a un grupo grande, que la historia sirva para que entiendan el presente, porque la historia es una construcción continua que tiene en Chile 500 años, ¿ya? Y lo que somos como país hay que defenderlo y hay que mejorarlo, ¿ya? Pero no tenemos que tener políticas regresivas, porque esas no sirven, solamente traen retraso, ¿ya? Y bueno, ustedes verán, porque es re fácil ir para atrás y más difícil ir para adelante. Muchas gracias. Ya. Vamos a continuar ahora con la exposición del profesor Nicolás Molina. Ya. La calle del opresor. Buenas tardes a todos y todas. Saludar a los miembros de la sociedad, al público presente, agradecer la invitación para formar parte de esta instancia. Yo hoy día les voy a hablar sobre la guerra a muerte, que fue una etapa que siguió a las victorias militares en la zona central, en el contexto de la guerra de independencia, y del rol de una persona que lideró a las fuerzas realistas hasta el año 1822, que fue Vicente Benavides,
que viéndolo en retrospectiva fue, en el contexto de la guerra a muerte, la única amenaza real que tuvo en algún momento la naciente República de Chile. Para no alargarme y pasarme con el tiempo, voy a proceder a leer la presentación. ¿Qué podemos decir sobre el Chile de 1822? ¿Qué ocurría en Chile hace exactamente 200 años? A nivel político, 1822 fue el sexto y último año del gobierno de Bernardo Higgins, durante el cual habría de estallar una profunda crisis que enfrentaría al director supremo contra la aristocracia santiaguina, así como con la iglesia y diversos sectores militares del norte y del sur del país, situación frente a la cual optaría por renunciar el 28 de enero de 1823. Durante este mismo año se llevó a cabo lo que fue una de las obras más destacadas del gobierno de O'Higgins, la convocatoria a una asamblea constituyente el 7 de mayo, cuyo trabajo habría de concluir el 30 de octubre con la promulgación de una nueva constitución política, conocida históricamente como la Constitución de 1822. A nivel social, durante 1822, nuestro país fue visitado por la escritora inglesa Mary Graham, quien, tras arribar a Valparaíso en el mes de abril, relató en su diario de viaje, con un lenguaje claro y vívido, nuestra realidad sociopolítica y natural, convirtiéndose en una fuente fundamental a la hora de analizar nuestros primeros años de vida independiente. A nivel natural, 1822 fue un año turbulento. El 5 de noviembre, un terremoto, estimado en 8,2 grados Richter, tuvo su epicentro en Copiapó, y algunos días después, el 19 de noviembre, otro terremoto, esta vez estimado en 8,5 grados Richter, asoló Valparaíso, Santiago y con distintos niveles de destrucción todo el territorio nacional que por aquel entonces se extendía de manera continua desde Copiapó hasta Concepción. Sin embargo, nuestro interés se centra en un suceso acaecido a inicios del ya mencionado año. El 13 de febrero de 1822, un prisionero ilustre hizo su entrada a Santiago. Se trataba de Vicente Benavides, miembro destacado de la resistencia realista en el sur del país. Su estadía en la capital fue efímera, ya que tras un juicio breve fue sentenciado a morir en la horca, pena que fue ejecutada el 23 de febrero. De más agregar que tras ser ahorcado va a ser descuartizado y sus partes enviadas al sur del país, y se relata que su cabeza quedó en una pica a la vista de todos, y que tras todo eso los pocos restos que quedaban de él fueron cremados para su mortificación eterna. Recuerden que es un Chile católico. Un cuerpo cremado no es un cuerpo que puede entrar al cielo, no puede resucitar. Entonces, básicamente Benavides es ahorcado, algo poco común, porque la mayoría eran fusilados. Eso ya habla mucho de la odiosidad que existía hacia él, y además habla de esta búsqueda de una revancha frente a un hombre que de verdad representó una amenaza para las fuerzas independentistas y para el gobierno de Bernardo Higgins. Continúa. La muerte de Benavides no constituye un hecho de poca importancia, ya que a lo largo del gobierno de O'Higgins, Benavides se había convertido en una verdadera amenaza para la consolidación definitiva de la independencia en la zona sur, por lo que su ejecución puso fin a la amenaza realista más grande de la época, ya que tras él ningún liderazgo podría reorganizar de manera efectiva las fuerzas realistas. Es por este motivo que la muerte de Benavides fue, desde nuestra perspectiva, el suceso político más relevante de aquel año, siendo clave en la consolidación de la independencia nacional. Vicente Benavides fue el militar más relevante de la segunda etapa de la Guerra de Independencia, aquella que siguió a la firma misma de la Declaración de Independencia y que fue bautizada mucho después por Benjamín Vicuña Maquena como la Guerra a Muerte. A primera vista, parece extraño hablar de una guerra de independencia tras la firma de la misma en 1818, ya que tradicionalmente ha primado una visión centralista en torno a dicho conflicto, por lo que los enfrentamientos de Chacabuco y Maipú siguen siendo vistos hasta el día de hoy como el punto de inflexión y de término de la guerra misma, nada más alejado de la realidad. ¿Qué duda cabe que los sucesos políticos y militares de 1817 y 18 fueron claves para la consecución de la independencia nacional? Tanto las victorias del ejército independentista en Chacabuco y Maipú, que significaron el fin de la presencia militar realista en la zona central, como así la ceremonia oficial de proclamación y jura de la independencia, llevada a cabo el 12 de febrero de 1818 en la ciudad de Santiago, pusieron fin al gobierno español en Chile,
Sin embargo, esto no implicó en ningún caso el término de la guerra, la cual se trasladó desde la zona central al sur del país, donde los restos del ejército realista se reorganizaron aguardando apoyos provenientes de España, que por lo demás nunca llegaron. La situación era de preocupación. Valdivia y Chiloé se mantenían leales a Fernando VII, mientras que la lealtad hacia dicho monarca se mantenía imperturbable entre muchos criollos y mestizos de la zona, a lo que habríamos de sumar la cooperación de no pocas comunidades mapuches, a la causa española, en cumplimiento de los acuerdos consagrados entre ambos pueblos en los distintos parlamentos coloniales. Esta última etapa de la Guerra de Independencia, mucho más brutal y larga que la librada en la zona central, fue bautizada, tal como se mencionó, por Vicuña Maquena como la Guerra a Muerte, y se extendió de 1819 a 1822, siendo el gran artífice de la resistencia española el militar chileno realista, porque sí, era chileno, Vicente Benavides Llanos. Este conflicto significó una importante sangría para el gobierno de O'Higgins, y no es exagerado afirmar que las consecuencias sociales del conflicto, que es básicamente la despreocupación de O'Higgins por el mismo conflicto, socavaron el apoyo político que existía hacia su figura, a tal punto de provocar su caída a inicios de 1823. Fernando Campos Harriet, que es un historiador, en 1958 planteaba que uno de los principales problemas radicó en que mientras, abro comillas, los chilenos ensayaban la organización política y administrativa del país, los gobernantes chilenos descuidaban terminar con los últimos vestigios del ejército del rey, cierra comillas. Esta despreocupación fue lo que permitió, en última instancia, el apogeo de Benavides. Sobre la guerra a muerte como tal, mucho se ha dicho. Sin embargo, es importante aclarar que esta constituye una construcción historiográfica. Hasta donde sabemos, a inicios de la década de 1820, nunca se habló de una guerra a muerte. La primera utilización del concepto la realiza, tal como ya mencionamos, Benjamín Vicuña Maquena, quien en 1868, es decir, mucho tiempo después, definió la última etapa de la Guerra de Independencia como una guerra a muerte, en su obra titulada La Guerra a Muerte, Memorias sobre las últimas campañas de la independencia de Chile, convirtiéndose a partir de entonces en un concepto de uso regular para definir el periodo. En palabras del propio Vicuña Maquena, abro comillas, después de la batalla de Maipú, los chilenos cometieron el mismo error que habían padecido después de Chacabuco y lo agravaron. Deslumbrados por el brillo y la magnitud de las victorias campales obtenidas a las puertas de una capital opulenta que no había sentido sino a lo lejos el fragor de las armas, olvidaron que el sur de Chile había sido siempre el campo de batalla de la República y que en sus villas y comarcas habían nacido los mejores soldados de la patria y el rey. Protagonista fue el ya mencionado Benavides, lo que es refrendado por Vicuña Maquena, quien, junto con dedicarle una porción extensa de la obra, lo describe como una figura siniestra y oscura, un eterno díscolo, una de esas naturalezas rebeldes a todo impulso de lo bueno. Claro queda que a Vicuña Maquena Benavides no le caía bien, ya eso nos queda más que claro. Pero, ¿qué sabemos de Benavides? Vamos al dato, en este caso, biográfico. Benavides nació en 1777 en Itata, en la zona sur del Reino de Chile, en el seno de una familia de origen criollo, pero que para la época se encontraba empobrecida y venida a menos. Su padre fue Toribio Benavides, quien se desempeñaba como alcaide de la cárcel de Quirihue. Durante las décadas que antecedieron al proceso de independencia, la vida de Benavides siguió un curso normal para alguien de su posición social, siendo educado para desempeñarse, ya de adulto, como funcionario del Real Estanco de Tabaco. No obstante, su vida, al igual que la de muchos chilenos, cambió a partir del 18 de septiembre de 1810. Benavides, con el inicio del proceso de independencia, se unió a la causa independentista, como la gran mayoría, enlistándose en el Regimiento Granaderos de Chile, pasando posteriormente a formar de los húsares de la Gran Guardia bajo el mando del propio José Miguel Carrera. Fue en este contexto que se produjo su primera deserción, es decir, su primera renuncia a la causa independentista. Los motivos de esta renuncia son confusos. Cierto es que su deserción no fue la única en un contexto de profundo desorden de las fuerzas independentistas, desangradas por el conflicto entre los hermanos Carrera y Bernardo O'Higgins, por lo que tal vez, y solo tal vez, podríamos situar la renuncia, en este caso abandonar el bando independentista por parte de Benavides, como una consecuencia
de un replanteamiento sobre los beneficios que entregaba el régimen monárquico, sobre todo en lo relativo a la estabilidad política y a la estabilidad económica. Sabemos que a finales de la Patria Vieja, Benavides se integró al Batallón Concepción. Sabemos también que tras la batalla del Membrillar, el 20 de marzo de 1814, su nombre se encontraba entre los prisioneros capturados. Y ahí es donde tenemos la primera eventual condena a muerte a Vicente Benavides. Nunca se le llega a condenar. Iba camino a Santiago, era un traidor, había desertado, por lo tanto probablemente iba a ser ejecutado. Sin embargo, en un incidente bastante confuso, Benavides termina huyendo. No sabemos muy bien qué pasa con él en ese contexto, pero sí sabemos que a inicios de octubre del año 1814, es decir, un par de meses después, se encontraba entre las tropas al mando de Mariano Osorio durante la batalla de Rancagua. Por lo tanto, haber sido capturado, haber evitado una eventual primera ejecución, no mermó finalmente su vocación realista. Se reincorpora y lo encontramos en la batalla de Rancagua y con mucha seguridad formando parte de las tropas que ingresaron a Santiago. Perdón. Las tropas que ingresaron Las tropas que ingresaron a Santiago tras la misma batalla en octubre de 1814. Durante los años de la restauración monárquica, la situación de Benavides fue bastante positiva. Obvio, escogió el bando ganador, llegando incluso a posicionarse a nivel social tras su matrimonio con Teresa Ferrer y Santibáñez Roa, importante dama de la élite criolla de Concepción. Sin embargo, a partir de 1817, tras la invasión de la zona central por parte del ejército de los Andes, su suerte cambió, así como la de casi todos quienes habían apoyado la restauración. Sin embargo, su lealtad hacia el régimen monárquico no se vio mermada y lo encontramos combatiendo en Maipú y nuevamente tras la derrota española se encontraba entre los 2.300 prisioneros capturados. Ya era segunda vez que lo capturaban, había zafado la primera, esta segunda era bien difícil y sabemos que en 1818 Benavides va a ser condenado a muerte, ¿ya? Pero un contacto hace la vida, ya todos sabemos eso. Y los contactos con los que contaba Vicente Benavides lo van a llevar a evitar la ejecución. Pero, hombre porfiado. 3 meses después se le encuentra reincidiendo en actitudes partidarias al régimen monárquico y en un juicio sumario, él y su hermano son fusilados. ¿Se acaba acá la historia de Benavides? No. Porque por un giro bastante extraño del destino, su hermano murió fusilado, pero a él las balas no le pegaron. O sea, sí, le pegaron, pero ninguna herida mortal. Y los fusileros lo ejecutan, entre comillas, ven que está muerto, lleno de sangre, y se van. Pero estaba vivo, ¿ya? Y Benavides ocupa esa nueva oportunidad que le da la vida, que le da el destino básicamente, y decide pasar a la clandestinidad y se esconde en distintas casas de distintos conocidos en la ciudad de Santiago. Ahora, el problema con esta recuperación de Benavides es que él se dio cuenta que sus posibilidades tras la derrota en Maipú eran bastante escasas y por lo tanto hizo uso de los contactos, logró, hasta donde yo he revisado y hasta donde se sabe, entrevistarse con el propio José de San Martín y José de San Martín le entrega un indulto, es decir, se salva por tercera vez, con una condición. Tiene que reintegrarse al ejército chileno, ir a la zona sur y hacer trabajo de contraespionaje, porque era una figura reconocida en el bando realista. Pero, como dijimos anteriormente, los motivos o las motivaciones de Benavides siempre han sido medias extrañas y uno no las logra entender. Y lo concreto es que Benavides pasa nuevamente al bando realista. Deserta, ya no sé cuántas veces vamos de deserción, pero deserta nuevamente a la causa independentista, o a esta altura ya causa nacional. Se había firmado la independencia. Y él escribe una carta al virrey del Perú, Joaquín de la Pezuela, en 1819, y le dice lo siguiente: son tantos y grandes los deseos con que me hallo de exterminar a los rebeldes y obstinados insurgentes que profanan este hermoso reino, que no cesa mi corazón un momento de tentar cuantos medios considero aparentes para su destrucción. Todo desvelo y sacrificio me sirve de la mayor satisfacción cuando se dirige a tan sagrado objeto.
Así es que, desde el 6 de febrero del año pasado, de 1819, en que tomé el mando de esta provincia con una pequeña división que se me dejó al tiempo de la retirada del ejército de la Plaza de Valdivia, no he dejado un solo instante de idear proyectos y formar planes, aún en medio del abatimiento en que me hallaba con solo 60 hombres. Es decir, sus convicciones en torno a lo que era la restauración monárquica no habían cambiado absolutamente nada. Había esquivado 3 veces la ejecución y continúa ahí siguiendo lo que es, como se llama, la causa del rey. Sobre esto existen distintas interpretaciones. Ya estoy un poco apretado de tiempo, así que... Dale, dale. Sí, ya. Bien, Entonces, esta nueva deserción habría estado motivada, según diversas interpretaciones, entre ellas la de Ramírez Espíndola, por el afán de venganza frente a las afrentas cometidas. Durante esta etapa, Benavides, y acá entra ya a configurarse el mito, durante esta etapa, Benavides no solo reorganizó los restos del ejército español, sino que también logró incorporar a la causa del rey a un vasto contingente de mapuches contrarios al gobierno de O'Higgins, así como a un grupo de bandoleros, como lo eran los hermanos Pincheira, que vieron la posibilidad de amasar beneficios mediante el saqueo y el pillaje. Casi una década de enfrentamientos habían preparado el terreno para el desarrollo de un conflicto cargado de odiosidad, violencia y acciones en extremo brutales por parte de independentistas, pero también de realistas. Durante este periodo, el ejército de Benavides llegó a estar integrado por cerca de 2.000 hombres, los que a finales de 1819 ascendían a 3.000. El apogeo de su poder se produjo entre 1820 y 21, periodo durante el cual su ejército, cuyas acciones seguían la estrategia de la guerrilla, pusieron en jaque a las tropas chilenas, las cuales fueron derrotadas en Pangal y Tarpeyanca el 23 y 26 de septiembre de 1820, lo que llevó a la caída, y esto es muy poco comentado, incluso cuando hay clases de historia, en los libros de historia, a la caída de Concepción. Concepción se pierde, Benavides toma la ciudad y por un par de semanas vuelve a estar bajo el control de la monarquía española, o en este caso de Benavides, que era el representante. A esa altura, Benavides comandaba 4.000 hombres y su lugarteniente, que era Juan Manuel Pico, comandaba otros 3.000, es decir, cerca de 7.000 hombres a cargo del guerrillero. La situación, y ya con esto termino, la situación de las tropas chilenas a esa altura era desesperada, no cabe ninguna duda. No obstante, la suerte de Benavides se iba a acabar. Ya la suerte a nadie le dura para siempre. Y esto empieza a cambiar radicalmente a finales de 1820. Aparecen 2 figuras que todos conocemos y que son muy importantes durante los primeros años de organización republicana, como lo eran Ramón Freire y José Joaquín Prieto. A la postre, ambos, uno director supremo, después presidente, y el otro el primer presidente de los gobiernos conservadores. Entonces, la aparición de estos 2 personajes fue clave en la derrota de Benavides. Es curioso porque un par de años después Freire y Prieto van a agarrarse a balazos en una batalla por determinar ya el futuro de Chile en la guerra de 1829. Pero el punto es que acá están juntos. El 10 de octubre de 1821 se libró en las cercanías de la actual comuna de Pinto, en la actual región de Ñuble, la batalla de Las Vegas de Saldías, enfrentamiento en el cual los cerca de 1.000 hombres de José Joaquín Prieto acabaron completamente con el ejército de Benavides. A partir de entonces, Benavides habría intentado evitar nuevamente el desenlace fatal. Sin embargo, en esta instancia no correría suerte. Tras su intento de huida, fue finalmente capturado en la costa de la actual región de O'Higgins, siendo dirigido a Santiago, ciudad a la que llegó el 13 de febrero de 1822, donde solo 10 días después, proceso express, fue ahorcado. O sea, ya era una persona que no era confiable para ninguno de los 2 bandos, tenía que desaparecer. La muerte de Benavides significó un punto de inflexión para la resistencia española en el sur de Chile, ya que no cabe duda que con su muerte los españoles perdieron al líder mejor preparado y que más daño había causado al ejército chileno, llegando a representar una verdadera amenaza para la naciente república. De este modo, y ahí hacemos la conexión con el motivo de este seminario, 1822 fue el año en el cual la balanza se inclinó hacia el lado chileno, entrando la guerra a muerte en una etapa terminal. La muerte de Benavides fue ampliamente cubierta por los medios que existían en la época, tanto gubernamentales como medios de prensa, en este caso particulares, podríamos definir. Se resaltaban lo que eran las atrocidades cometidas por Vicente Benavides, se resaltaba su carácter de caudillo, de hombre brutal, de traidor, pero, y cierro simplemente con esta reflexión, Benavides, así como la guerra a muerte, es una construcción historiográfica. Benavides cometió lo que para nosotros, personas del siglo XXI, serían abusos que atentarían contra la población civil y derechos fundamentales, por supuesto, nada que O'Higgins, Carrera, Rodríguez, Freire y Prieto no hayan hecho. Se le consideraba el gran traidor,
su cuerpo fue quemado y tirado al mar. Pero, ¿acaso lo que ocurrió a partir de 1812, 13, 14, con el proceso de independencia en marcha, no fue en sí mismo una traición? La historia, muchachos, estimado público, se trata de perspectivas. Muchas gracias. Por lo que ya no representaba la voluntad popular. Ya, bueno, ahora me toca a mí, así como Nicolás habló de un traidor, yo también voy a hablar de otro traidor, un traicionero. Sí. No se puede hablar de la Constitución de 1822 si no se habla de quien supuestamente, y recalco el supuestamente, Juan Guillermo, se considera su redactor, que es Antonio Rodríguez Aldea. Y aquí voy a tratar de hacer un puente entre la figura de Rodríguez Aldea y lo que fue la redacción de la Constitución de 1822. Y precisamente igual que Nicolás, para no pasarme en el tiempo, les voy a leer un poquito. Dice: el 25 de marzo de 2007, en medio de un conveniente interés por parte de los canales de televisión por las celebraciones del bicentenario de la primera Junta Nacional de Gobierno, se emitió una de las 6 producciones de la serie Héroes, por si se acuerdan. En ella se interpretaba con bastantes licencias creativas la vida y obra de Bernardo Higgins, centrándose en su gobierno entre 1818 y 1823. No era lo único, pero era fundamentalmente ese el periodo en el que se concentraba la película. Quizá para muchos de los que la vieron, la figura de O'Higgins y los hechos más notables de su vida no les eran ajenos, pero es posible aventurar que, fuera del papel estelar, varios de los personajes que ahí aparecían eran desconocidos para el público, y entre ellos, ¿de quién voy a hablar? El doctor José Antonio Rodríguez Aldea, doctor en Derecho, no doctor en Medicina. Rodríguez Aldea aparece poco en la película. De hecho, en los pocos momentos que aparece, representado por el actor Rodolfo Pulgar, vemos un personaje lastimero, sombrío, movido por la necesidad de trabajo, dispuesto a ofrecer al mejor postor su lealtad más absoluta con tal de obtener sustento. Quien fuera su amo tendría para siempre la genialidad de Rodríguez Aldea a su servicio, su intelecto maquiavélico sostenido por la razón de Estado. Así entonces habría orquestado la alianza entre Rodríguez Aldea y O'Higgins, elevándolo este último a la condición de ministro de Hacienda, Interior, Guerra e incluso también director supremo delegado. Sin embargo, pese a ser un personaje pivote en el gobierno de O'Higgins, Rodríguez Aldea apenas es relevante en la película y algunas veces en algunas narraciones históricas, desapareciendo, para no volver más en toda la escena, pese a que después, desde la perspectiva histórica, su papel en la administración habrían sido uno de los motivos que llevaron finalmente al derrocamiento, o uno de los motivos que habrían llevado al derrocamiento de quien él llamaba su amado jefe. Traidor y colaboracionista para algunos, el más fiel y denodado de los defensores del gobierno O'Higgins para otros y de los principios que asumía esa administración, abogado de nota, jurista eximio, lacayo de la opresión, oportunista y agitador de conveniencia, son todos estos juicios, por si acaso sacados de obras históricas, que se han vertido a lo largo de nuestros 200 y tantos años de historia como república sobre este personaje. Como a todos aquellos individuos que marcan los pasajes de la historia de las naciones, no deja indiferente a nadie. Y está bien que así sea. La época que le tocó vivir fue una época convulsa y más allá de los enfrentamientos bélicos, lo que también es importante, ¿no es cierto? Respecto a Rodríguez Aldea, lo interesante es el cambio ideológico y también respecto al pensamiento jurídico, del cual evidentemente Rodríguez Aldea no fue ajeno. La forma de concebir el derecho, por una parte, implicó transitar del modelo de antiguo régimen, que se basaba en la diferenciación de estatutos, a un sistema de igualdades y libertades, tal como lo fueron sostenidas y concebidas durante las distintas revoluciones atlánticas. Por otra parte, el colapso de la legitimidad de las instituciones imperiales de gobierno, que significó la consecuente guerra civil por la independencia, conllevó un enfrentamiento al interior de las sociedades americanas. Y de hecho, qué mejor ejemplo que la exposición del profesor Molina a referirse a esa cantidad bastante grande de soldados que de dónde habrán salido, la mayor parte eran chilenos, pero monarquistas.
que conllevó entonces al enfrentamiento entre las sociedades americanas, incluida la chilena, entre quienes eran partidarios de la monarquía y de mantener los lazos imperiales, así con mayor o menor grado de reforma, y entre aquellos que decididamente quisieron romper de forma definitiva la conexión con la corona, ¿ya? Sin embargo, luego de la victoria de las armas independentistas, porque eso fue lo que ocurrió, la justicia del vencedor se impuso con toda su fuerza, y personajes como Rodríguez Aldea fueron los primeros en pagar por el apoyo equivocado, de acuerdo a los vencedores, en la causa. Los funcionarios del aparato imperial, las consecuencias de la lealtad de esos funcionarios a la corona fueron terribles. Esto último explica en parte el por qué la figura de Rodríguez Aldea no ha sido relevada tampoco por la historiografía, fundamentalmente porque, y pese al cliché, la historia la escriben los vencedores, y en el caso de don José Antonio, él fue un doble vencido, primero por su apoyo a la corona y luego por su lealtad a O'Higgins posteriormente. Triste es la historia de José Antonio Rodríguez Aldea, un chillanejo nacido en 1779, y basta simplemente leer los juicios que ha hecho la historia sobre él. Barros Arana es bastante duro, dado con sus vínculos con la corona. Los hermanos Amunátegui no son mejores y lo tratan de carnicero en algunas ocasiones en su historia sobre la reconquista española, ¿no? Lo mismo Vicuña Maquena, Federico Rázuriz, Claudio Gay, etc. Solamente encontramos cierto grado de generosidad con la figura de Rodríguez Aldea cuando leemos libros como, por ejemplo, de Ramón Sotomayor, Luis Galdame y Francisco Antonio Encina. Ellos tienden a ser menos duros, no que no sean duros, pero tienden a ser menos duros con Rodríguez Aldea, fundamentalmente porque no abordan la labor del ministro, perdón, no abordan la labor de Rodríguez Aldea durante el periodo colonial, ni tampoco durante la Guerra de Independencia, sino que se centran fundamentalmente en su trabajo durante la Revolución de 1829, porque Rodríguez Aldea era uno de los principales arquitectos de la Revolución del 29 y evidentemente tanto Sotomayor Valdés como Luis Galdame y Francisco Antonio Encina tienen una visión particularmente benevolente respecto al bando que ganó en esa revolución, que fueron los pelucones y los o'higginistas. Ahora, hasta cierto punto, la historia que contaba esta película, ¿no es cierto?, Héroes, no está tan alejada de la realidad. ¿En qué sentido? Efectivamente, Rodríguez Aldea estaba pasando por un muy mal momento luego de la victoria en Chacabuco, y ni hablar después de Maipú, cuando ya se había sellado por lo menos el destino de las armas imperiales en la zona central de Chile. Rodríguez Aldea estaba sin trabajo, como abogado nadie lo quería contratar precisamente porque lo consideraron un colaboracionista. No hay que olvidar que José Antonio Rodríguez Aldea fue el fiscal de la Real Audiencia luego de la Restauración, y por lo tanto le correspondió a él perseguir a todos y cada una de aquellas personas que fueron sindicados como sediciosos durante el periodo que va de 1810 a 1814, y por lo tanto, como les decía anteriormente, traidor y colaboracionista. Sin embargo, la madre de O'Higgins, que conocía mucho a doña Isabel Riquelme, a José Antonio Rodríguez Aldea, porque era chillanejo, le consigue una entrevista con su hijo, particularmente para que le entregue un documento, que es un análisis sobre la hacienda chilena, es decir, sobre el estado de la economía nacional. Y Rodríguez Aldea tiene algunas ideas cómo mejorar las recaudaciones del erario, en fin, fundamentalmente porque estamos pasándolo muy mal como país producto del servicio de la deuda, ese empréstito que nosotros pedimos con la banca británica para financiar la expedición libertadora del Perú. Y O'Higgins queda fascinado del brillo intelectual de Rodríguez Aldea. Ya, estamos. El brillo intelectual de Rodríguez Aldea. Y si bien pareciera, y aquí doña Luz María me puede ayudar, pareciera que O'Higgins no tomó mucho en consideración las ideas de Rodríguez Aldea, lo consideró un elemento útil a su administración y eventualmente le da cargos ministeriales, contra todo evento que uno podría pensar que O'Higgins, que es uno de los principales portaestandartes del pensamiento independentista, le da trabajo en su gobierno a un ex funcionario de la corona. Pero no solamente un exfuncionario de la corona de antaño, no, una persona que estuvo vinculada con la persecución a los independentistas durante el periodo del 10 al 14
que participaron del gobierno entre el año 10 al 14 y que hasta cierto punto sufrieron el rigor de la justicia imperial entre el 14 y el 17. Esa labor de Rodríguez Aldea va a convertirlo eventualmente en uno de los consejeros más cercanos de O'Higgins y aparentemente una de las pocas personas que podía decirle alguna vez no. O'Higgins tenía severísimos problemas con esa palabra, no le gustaba que le llevaran la contra y sus salidas, ¿no es cierto?, violentas de carácter frente a aquellos que se le oponían son famosísimas y quedan más que desarrolladas en sus múltiples biografías. Rodríguez Aldea se convirtió en el consejero de O'Higgins. Y uno de los grandes consejos que le da Rodríguez Aldea es: general, tenemos un problema. A partir de 1818 se ha promulgado una constitución que tiene el carácter de provisional y una constitución que tiene severísimos problemas internos, entre ellos que no determina el término de mandato del director supremo, entre otras cosas. Es decir, O'Higgins, que asumió el mando en 1817, tiene, a partir de la Constitución del 18, un mando indefinido, porque no está definido cuánto dura el director supremo. Es necesario para calmar las pasiones, porque la aristocracia no le perdonaba a O'Higgins ni los secuestros de bienes, ni la abolición de los títulos de Castilla, los títulos de nobleza, ni la abolición de los escudos de armas, ni tampoco el intento fracasado del gobierno O'Higgins de eliminar los mayorazgos. El bajo pueblo tampoco le perdonaba a O'Higgins la campaña, entre comillas, moralizadora, es decir, de educación de la población, donde en el fondo O'Higgins ordenó el cierre de todos los establecimientos de entretención para que la gente, en vez de dedicarse al juego y a la diversión, estudiase. Poco difícil en un país con un 80% de analfabetismo, pero bueno, el voluntarismo o'higginiano e independentista era claro. De ahí entonces, para poder calmar las pasiones, dice: creemos una nueva constitución. Y esa eventualmente va a ser la constitución de 1822. ¿Cómo se iba a hacer la constitución? Primero se iba a convocar a una convención preparatoria. La convención iba a escribir el reglamento de la futura Corte de Representantes, el nombre que iba a tener el órgano redactor. Así que la Corte no iba a tener que redactar su propio reglamento y además iba a establecer las cosas que son más nimias, dónde iba a reunirse, si se le iba a pagar o no a los convencionales, dónde iban a residir estas personas, etc. ¿Ya? Y ese era todo el trabajo. ¿Cómo se elige a esta convención preparatoria? O'Higgins manda listas de nombres a los cabildos para decirle: elija a alguien de esta lista. Súper democrático. Elija a alguien. Y ese fue el primer pecado de origen de la convención preparatoria. La convención entra en funcionamiento en mayo de 1822, trabaja rápidamente, pero a medio camino, ¿no?, en julio de 1822, la convención preparatoria decide cambiar el rumbo, probablemente por un discurso de O'Higgins, donde veladamente le propone a la convención preparatoria saltarse el paso de la Corte de Representantes y que esa misma convención preparatoria se convierta en una convención constitucional o constituyente. Y eso es precisamente lo que ocurre. Durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sesiones, ¿ya?, a partir del 7 de octubre de 1822, la convención preparatoria decide transformarse en constituyente. Misteriosamente aparece un proyecto constitucional que se empieza a discutir en una comisión al interior de la misma convención preparatoria y en menos de 9 sesiones tenemos una nueva constitución para el país. Historiadores como por ejemplo Javier Infante dicen que la inspiración de la Constitución de 1822 es la Constitución española de 1812, la Constitución gaditana, la Constitución de Cádiz, que pareciera tener cierta razón. Ahora, si le creemos a las actas de la Convención, pareciera que la inspiración fue la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, discutíamos con el profesor Molina en otro momento que era un poco difícil, tomando en consideración que la Constitución del 22 tiene más de 250 artículos y la Constitución norteamericana es considerablemente más pequeña, debe tener 27 artículos. Pero supuestamente las ideas estarían siendo el fundamento principal de la Constitución norteamericana, de la Constitución de 1822. ¿No? La pregunta es, ¿cómo se llegó a esto tan rápido?
y cómo se construyó este proyecto que eventualmente terminó siendo promulgado y entrado en vigor, aunque esto es discutible, me lo hacía ver una vez Juan Guillermo en una reunión, de si la Constitución del 22 alcanzó o no a estar en vigor. Yo creo que sí, pero no totalmente. Tuvo cortísima vida, 3 meses nomás. Y lo que ocurre es lo siguiente. La respuesta fácil sería que el consejero principal, el consigliere de don Bernardo Higgins, habría sido el redactor principal, ¿ya? Y eso lo encontramos contesta en casi toda la historiografía. Pero yo me atrevo a deslizar otra opinión. Yo creo que no. Y para esto me baso en la misma correspondencia, alguna inédita, del mismo Rodríguez Aldea, otra correspondencia publicada, pero también en la correspondencia de aquellos que fueron miembros de la convención preparatoria, que parecen llevar esto hacia otro lugar. Es decir, pareciera que el proyecto de 1822 fue un proyecto colectivo, donde Rodríguez Aldea ni siquiera fue parte de las discusiones, ¿ya? Ni tampoco pareciera que Rodríguez Aldea tuvo mayor participación que, salvo ser invitado a algunas sesiones para dar su opinión y después ordenar el proyecto. De hecho, en un texto que se llama La satisfacción pública, en un texto escrito por Rodríguez Aldea, luego de la caída de O'Higgins en 1823, reniega de toda paternidad de la Constitución y dice, en realidad, este proyecto vino de la mano de don Francisco Ruiz Tagle con los señores Albano, Enríquez y Palma, y ellos quedaron encargados de redactar fundamentalmente el proyecto. Cuando uno revisa la correspondencia de estos personajes, efectivamente pareciera que ellos fueron los que estuvieron detrás de la redacción y que le llevaron eventualmente el proyecto a Rodríguez Aldea, precisamente para que lo revisara y se ordenara el texto del mismo, porque, de acuerdo al mismo Rodríguez Aldea, era extremadamente desordenado. Y no es que Rodríguez Aldea esté renegando de su labor durante el gobierno de O'Higgins, pero por lo menos dice que respecto a la Constitución de 1822, él tuvo muy poco que ver, salvo haber dado algunos consejos. ¿Por qué Rodríguez Aldea dijo esto? En el fondo, por algo que ya había dicho Juan Guillermo en su momento. Se considera que la Constitución del 22 no es el único elemento, pero es un elemento importante, habría sido uno de los fusibles que salta al momento de estallar la revuelta en 1822-1823. Había una hambruna en Concepción brutal. La Constitución del 22 era una constitución que había sido vista como una constitución espuria e impuesta por O'Higgins, ¿ya? Había que buscar una cabeza de turco, en el fondo había que buscar un chivo expiatorio que asumiera las culpas del fracaso de la constitución. Ese terminó siendo Rodríguez Aldea, y además también ocurre lo siguiente. Rodríguez Aldea, aparentemente de acuerdo a la correspondencia que existe relacionada con la Constitución, dice, yo me opuse a muchas me opongo hoy día a mucho de lo que dice la Constitución y me opuse en las mismas comisiones. Fundamentalmente, por ejemplo, al nivel de centralización y de lo que hablaba Juan Guillermo cuando se decide tomar 3 provincias y dividirla en 8 departamentos. A Santiago no le interesó tanto eso, pero eventualmente a las provincias extremas, que eran Coquimbo en el norte y Concepción en el sur, sí, porque las destruía económicamente y destruía el poder de sus élites. Y por lo tanto, a eso que hay que sumarle la intervención directa del gobierno central en los cabildos, porque se nombra un delegado directorial, ese es el nombre que recibe el personaje que va... Claro, este es delegado directorial, que va a intervenir directamente en los cabildos, que son, en el fondo, el foco principal de la representación política, ya en el mundo colonial y durante la temprana república, implicaba un centralismo de parte del gobierno brutal, al menos para las condiciones de la época, y en una época además también donde, a pesar de lo que dice cierta historiografía, de que España gobernaba su imperio con puño de acero y obligando a los criollos a hacer su voluntad, pareciera que el asunto va más por otro lado. Y cuando las élites provinciales fueron tocadas en sus derechos y sus atribuciones, vino la revuelta. José Antonio Rodríguez Aldea puede ser un personaje del cual la mayor parte de ustedes no han escuchado hablar en su vida, pero fue un personaje notable durante el régimen o'higginiano. ¿Ya? Y no solo eso, incluso después de que O'Higgins fue derrocado, él estuvo orquestando, al menos lo he logrado desarrollar en otros textos, estuvo detrás de casi todas las conspiraciones que tenían como fin traer O'Higgins de vuelta.
Pero cuando Joaquín Prieto, pero más importante que quizá Prieto, Diego Portales, llegaron al poder, la posibilidad de que el amado jefe de Rodríguez Aldea por lo menos volviera a pisar Chile, se echó al traste. Y por lo tanto, el mismo Rodríguez Aldea vio como su cruzada o'higuinista moría frente a sus ojos, ¿no? Bueno, eso. Les agradezco mucho su atención y espero que esto haya sido vuestra satisfacción. Como ando de expositor y moderador, vamos a tener unos minutitos para hacer preguntas, unos 15 o 20 minutos,